Buenas tardes, muchachos, espero se encuentren bien ustedes y sus familias. Hoy vamos a ver qué datos son necesarios para construir un triángulo. Pero antes, creo que el video pasado no comenté lo siguiente. Aunque ya se supone que todo el mundo sabe, pero por si alguien no sabe, recuerden que un triángulo es una figura de tres lados. 1, 2, 3 lados y 3 aberturas, o sea, 3 ángulos, ¿verdad? Bueno, entonces lo que quiero explicar hoy es que para construir un triángulo obviamente necesitamos datos, pero no con cualquier clase de datos podemos construir un triángulo. Vamos a ver unos ejemplos para darnos cuenta con qué datos sí podemos construir un triángulo y con qué datos no podemos construir un triángulo. Bueno, el primer ejemplo vamos suponiendo que nos dan estas medidas. Medidas de los lados que nos dicen que sean 19, 16 y 37 centímetros. Vamos a construirlo. Voy a trazar una línea. Puedo trazar la línea horizontal o la primera línea, la que yo quiera primero. Yo voy a trazar en este caso la de 37 centímetros. A ver. Voy a trazar una línea de 37 centímetros. Treinta y nueve, 38, 37. Ahí así. 37 centímetros. Y necesito dos lados, uno de 19 y otro de 16. Para hacer esto, voy a abrir el compás con esa medida. Bueno, ya tengo la medida de 19 centímetros. Voy a llamarle aquí a los extremos punto A, punto B. Los extremos. Ya tracé un segmento, el segmento AB. Esta medida es 19 centímetros, que es la que tenemos aquí. Voy a hacer centro aquí en el punto A y voy a hacer un arco. Ahí está. Ahora voy a medir la otra, 16 centímetros. Bueno, ya tengo aquí la medida de 16 centímetros. Voy a hacer centro en el punto B y voy a trazar el arco. Ya lo tracé. Si nos damos cuenta, los dos arcos nunca se cruzaron. Y si no se cruza, pues yo no puedo trazar. Aunque sé que este mide 19 y este mide 16, pues no se cruza en ningún lado y no se puede completar el triángulo. ¿Por qué no pudimos construir el triángulo? Pues porque ya habíamos dicho, no con cualquier clase de datos se puede construir un triángulo. ¿Qué sucede en este caso? Sucede lo siguiente, que si nosotros sumamos dos de los lados, la medida de dos de los lados, vamos a ver cuánto nos da. Si sumamos 19 más 16, pues la suma son 35. Y 35 es menor que 37, que es aquella medida del tercer lado. Para que se pueda construir un triángulo, siempre la medida de dos de los lados tiene que ser, la suma de los dos, la suma de dos de los lados tiene que ser mayor que el tercer lado. En este caso, la suma de estas dos es menor que el tercer lado y por lo tanto, al trazar los arcos no se cruzan y no es posible trazar el triángulo. Por eso decíamos, no con cualquier clase de datos se puede construir un triángulo. Vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, muchachos, aquí puse esto. Recuerden, ya lo hemos visto en clase, pero pues si no lo saben, que esto se lee
menor que. O sea, aquí dice 19 más 16 igual a 35, 35 menor que 37. Y si estuviera para el otro lado, se lee, si apunta hacia la derecha, se lee mayor que. Vamos a ver otro ejemplo. El inciso B. Vamos a suponer que ahora los lados van a medir 17, 22 y 26 centímetros. Vamos a construirlo. Entonces, pues vamos a trazar. Ahora voy a trazar, pues ya dijimos que no importa con cuál empiece. Voy a trazar mi línea de 17 centímetros. Puede ser cualquiera de los 13 que yo trace primero como línea, como segmento. En este caso yo voy a trazar el de 17. Voy a trazar el de 17. Ahí tenemos ese lado, mide 17 centímetros. Ese es el segmento AB. Los extremos, los puntos extremos del segmento. Ahora, el otro lado pues, tiene que medir 22, ¿verdad? Entonces voy a abrir una medida de 22, el compás, lo abro y voy a hacer centro en el punto A. 22 dijimos, entonces trazo un arco. Y la otra medida es de 26. Ya lo tenemos. Ahora hago centro en el punto B. Y ya está. Entonces, ahora sí se cortaron los dos arcos. Puedo trazar mis líneas. Como el radio de cada arco, uno fue de 22 y otro fue de 26, pues la primera que tracé fue la de 22, pues va a medir, ese segmento mide 22 centímetros, porque fue la medida con la que abrí el compás. Entonces ahí está el primero, trazo el segundo, que y ya tengo el triángulo. Este lado mide 22 centímetros. Este es el punto C. Y este lado mide 26 centímetros. Ya vimos que sí pudimos construirlo, pero podemos comprobar lo que acabo de decir hace rato, que la suma de dos de los lados debe ser mayor que la suma del tercer lado. ¿Por qué lo pudimos construir? Pudimos construir el triángulo porque, fíjense bien, 17, voy a sumar dos de los lados, más 22, la suma de estos dos pues es mayor que 26, nos da 39, entonces es mayor que 26, ¿sí? Y si yo sumara 17 más 26, 17, o sea, estos dos lados, más 26, pues es mayor que el tercer lado, que en este caso es
22, la suma es mayor, porque aquí nos daría 36, 43 la suma. Y si yo sumara 22 más 26, o sea, estos dos lados, 22 más 26, pues da 48 y eso es mayor que el otro, el tercer lado, que es 17. En los tres casos, la suma de dos de los lados es mayor que el tercer lado. Por eso puede construir el triángulo. En el ejemplo anterior, a lo mejor se cumplía que de sumar dos de los lados sí era mayor que el tercero, pero tiene que cumplirse con los tres. Al sumar los dos lados, dos de los lados tiene que ser mayor que el otro. Dos de los lados mayor que el otro y dos mayor que el otro. En el otro ejemplo que era, el otro ejemplo era 19, 16 y 37. En el otro ejemplo, era, fíjense bien, era 19, 16 y 37. Si hacemos las combinaciones de sumas, pues si sumamos estos dos, 19 más 16, ya vimos que no nos da, es menor que 37, nos da 35. Entonces es menor que 37. Si yo sumo 19 más 37, o sea, ahora estos otros dos lados, pues sí es mayor, la suma de estos sí es mayor que 16. Y si sumamos 16 más 37, o sea, estos otros dos lados, la suma de los dos lados sí es mayor que 19. Pero, ojo, aunque en dos de ellas la suma sí es mayor que el tercer lado, en uno de ellos no. Y con que en uno de ellos no, de la suma de dos de los lados no sea mayor que el tercer lado, no podemos trazar el triángulo. Ya lo vimos hace rato. ¿Sí? Entonces, las tres combinaciones, sumando dos de los lados, siempre tiene que ser mayor que el tercer lado. Si en uno de ellos la suma de los dos lados no me da mayor que el tercer lado, como aquí, ya no se puede. Acá vemos que en los tres casos, la suma de dos de los lados me da mayor que el tercer lado, por eso puede trazar. ¿Sí? Entonces, siempre la suma de dos lados tiene que dar mayor que el tercero. Si en uno de ellos no da, o ninguno, pues no se va a poder, ¿verdad? O dos de ellos no se puede, pues no. Vamos a hacer otro ejemplo. Inciso C. Vamos a suponer que nos dan la medida de los ángulos. Ahora, en lugar de la medida de los lados, nos dan la medida de los ángulos. Nos dicen que tracemos un triángulo con medidas de los ángulos. Nos dicen que son 30, 70 y 70 grados. En este caso, como no tengo medida de los lados, claro que va a haber medida de los lados, pero no me la están diciendo, no a los ángulos, las aberturas entre los lados, pues yo voy a trazar un segmento, pues de la medida que yo quiera, ¿verdad? Entonces, lo voy a trazar horizontal, pues para que sea más fácil, puede ser de cualquier manera, pero yo lo trazo horizontal. Ahí está. Entonces, me están diciendo que un ángulo de 30 grados, ese ángulo, como esta escuadra tiene 60 y 30, puedo trazarla con este. Pero, pues también puedo medirlo con mi, eh, con mi transportador. 10, 20, 30. Y trazo mi línea.
pues del tamaño que yo quiera, pues no me están diciendo la medida de los lados. Ahora voy a medir un ángulo de 70 grados. A ver. Aquí tengo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ahí está. ¿Verdad? Y entonces, pues voy a trazar mi línea. $70. Ahí está. Ya tengo el triángulo. Pero no basta con eso. Hay que ver si estoy bien, ¿verdad? Ahorita vamos a ver qué pasó. Pero antes vamos a nombrar. Aquí, por ejemplo, le vamos a llamar A, B y C. Voy a borrar lo que me sobró. Ya lo tracé, pero vamos a ver, ¿y realmente estará bien? Según yo lo tracé bien y todo, pero vamos viendo lo siguiente. Sé que este ángulo mide 30 grados porque yo ya lo medí. Sé que este ángulo mide 70 porque yo ya lo medí. Pero me están diciendo que el tercero tiene que ser 70. Se supone que debe medir 70. Vamos a ver si es cierto. Voy a medirlo. Si vemos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. A ver, déjenme acomodarlo bien. 80, mide 80 grados. Este ángulo mide 80 grados, no mide 70, que es lo que me están pidiendo acá. Mide 80. ¿Por qué no nos quedaría bien? Dijimos que no con cualquier clase de datos podíamos construir un triángulo. Hagan una pausa en el video y con base a lo que ya hemos visto en los videos pasados sobre triángulos, traten de recordar y deducir por qué no nos dio bien. No hice nada mal, pero ¿por qué no nos da la medida de 70 grados y nos da 80? Hagan una pausa en el video y traten de reflexionar y ver por qué no. Bueno, espero hayan hecho su pausa. Pues ¿por qué no nos dio? Porque habíamos visto en videos pasados que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es siempre 180 grados. Si nosotros sumamos esto, 70 más 70 son 140, más 30 son 170, nos faltan 10. Y aunque yo haya querido trazar un triángulo con esta medida, pues no es posible, porque la suma siempre me va a dar 180 grados. Por eso este ángulo me da de 80, porque si yo lo hago bien, y aunque yo haya hecho 30 y 30 y quiere hacer el de 70, pues no me va a dar. Me va a dar 80 en este caso. ¿Por qué? Porque la suma tiene que dar siempre 180. Si sumamos esto, 30 más 70, pues son 100. Más 80, pues son 180. Y no es que yo haya hecho mal mi triángulo. Lo hice bien. Lo que pasa es que lo que está mal, ¿qué son? Los datos. Me están dando 3 ángulos que la suma no me da 180. Y aunque yo trate de hacerlo con las mismas medidas, pues podría hasta poner 2, pero la tercera no me va a dar.
me va a dar lo que falta para 180, y en este caso pues faltan 80 grados. Por lo tanto, no con cualquier clase de datos se puede trazar un triángulo. Los ángulos deben de estar siempre bien dados y que la suma nos dé 180. Entonces, en conclusión, la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo siempre tiene que dar 180, y para poder trazar un triángulo necesitamos que siempre la suma de las medidas de dos de los lados sea mayor que la medida del tercer lado, ¿sí? Esas dos cosas tenemos de tener en cuenta, que la suma de las medidas de dos de los lados siempre tiene que ser mayor que el tercer lado, y que la suma de los tres ángulos interiores siempre tiene que dar 180. Entonces, hasta ahí le dejamos. Nos vemos, muchachos, que estén bien. Hasta luego. Adiós.